Esta sección se llama Con peras y manzanas y está conmigo la doctora Emma Miranda. La doctora es cardióloga. Emma, ¿cómo estás? Hola, muy bien, gracias. La doctora me acaba de sentir muy mayor, de hacer sentir muy mayor porque dice que me conoce cuando yo iba saliendo de residente, ya venía entrando. Pero te tenemos aquí con mucho gusto porque vamos a platicar de un tema que es súper importante, no solo para la población mundial, pero en México, ¿cómo andamos de cifras de hipertensión arterial? De 10 mexicanos, 4 son hipertensos. Ok, y vamos, la presión arterial elevada, porque luego la gente me dice, es que yo tengo presión arterial, todos tenemos presión arterial porque si no, no estaríamos vivos, que eso es bien importante. Pero, ¿en qué consiste la hipertensión arterial? Bueno, en cifras de presión más altas de lo normal. Lo normal son 120-80 en promedio, entonces por arriba de 130, 85, 90 ya se considera hipertensión. Y esto se mide en milímetros de mercurio y se toma con un aparato que se llama baumanómetro. Ahora, ¿cuáles son las causas de la hipertensión arterial? Porque les vamos aquí a descubrir el misterio que la más común de todas no sabemos por qué es, ¿verdad? Así es. Entonces, ¿qué hay? ¿Hipertensión arterial sistémica primaria y secundaria? Así es. La primaria es la que tiene causas que son muy raras. Es en pacientes jóvenes y generalmente es una hipertensión de muy difícil control. Son cifras de presión muy altas y entonces tenemos que hacer muchos estudios endocrinológicos del corazón para tratar de determinar una causa y muy importante, esos poquitos pacientes que tienen hipertensión secundaria pueden curarse. Ah, bien importante. Y ahora, la gran mayoría de todos los pacientes que tienen hipertensión arterial. Ah, bueno, esos no sabemos por qué tienen hipertensión arterial. Se llama hipertensión arterial esencial. Ok, y cuéntanos, ¿qué traes aquí? ¿Qué nos vas a explicar con esto? Bueno, pues yo les explico a mis pacientes que la hipertensión arterial es, hagan de cuenta que tenemos una manguerita y le ponemos el dedo a la manguerita y entonces la sangre sale más fuerte. Como si estuviera ¿sí? regando yo unas plantas, le pongo el dedo y sale más fuerte. Y entonces este chorro es mucho más potente y daña. Porque la presión dentro del vaso sanguíneo se eleva. Así es. Y entonces llega con mucha más fuerza hacia los ojos, a los riñones y al corazón. Y entonces este golpeteo de presión arterial va lastimando. Así es. Ok, ¿y luego? Ah, bueno, y atrás de estos vasos tenemos el corazón. Entonces es una bomba y la bomba tiene que impulsar esta sangre. Es decir, aquí está el corazón y así se va aplastando y va saliendo para allá un chorro. Y nosotros tenemos aquí un hoyito que se hace más pequeñito, en realidad no se obstruye, sino se hace más pequeño y entonces este corazón sufre. Entonces le cuesta más trabajo empujar y se va agrandando, se va como, tiene que hacerse más fuerte para poder empujar la presión. Así es. Y se daña, eso causa daño al corazón. Sí. Ok, y estos diferentes vasos sanguíneos que nos traes, ¿cómo están? Ah, bueno, es nada más para ejemplificar las diferentes arterias, pero en realidad, pues es con que nos comprendan que la presión arterial daña los vasos sanguíneos, daña el corazón. ¿Y qué hace, por ejemplo, en los ojos? Bueno, en los ojos te puedes ir disminuyendo poco a poco, se llama retinopatía hipertensiva. Y vas perdiendo la capacidad de ver porque te está dañando la retina. Así es, causa hemorragias en realidad. Hemorragias en la retina. Y luego en los riñones, ¿qué pasa? En los riñones, bueno, lo que causa es que llega poca sangre al riñón y este sufre. Y entonces también te puede dar insuficiencia renal. Dime una cosa, cuando llevamos la materia de farmacología los médicos, yo me acuerdo que llevamos el tema de hipertensión arterial y es una lista bárbara de agentes antihipertensivos. Y yo digo que es bien importante que cada paciente que tenga hipertensión acuda con el médico para individualizar el tratamiento, porque no es lo mismo a lo mejor lo que me vas a dar a mí que lo que le vas a dar a Julie si tiene hipertensión arterial. Explícanos un poco de los fármacos. Bueno, tenemos hoy en día como 100 fármacos diferentes. Hay diferentes tipos de fármacos, hay como 5 clases de fármacos y de esos tenemos varios. Y efectivamente, si el paciente es obeso, le vas a dar un tipo de medicamento, si el paciente es joven, le vas a dar otro, si el paciente es mayor, le vas a dar otro medicamento, entonces sí, si no es completamente incorrecto que una persona se tome el del vecino. Perfecto, eso creo que es bien importante. Ahora, dime una cosa, ¿hay factores de riesgo para desarrollar hipertensión arterial? Por supuesto, la principal es el sobrepeso y pues una dieta que no sea balanceada, alta en sodio, ¿no? En conservadores, sobre todo, yo les digo más que en sodio es en conservadores y no hacer ejercicio. Entonces, factores protectores, evitar grandes cantidades de sodio y conservadores en los alimentos, estar dentro de nuestro peso ideal
y hacer ejercicio, pero aún así hay gente que puede tener hipertensión y no quiere decir que sea causado por estos factores de riesgo, sino que, como dice la doctora, no sabemos por qué, pero aparece la hipertensión arterial. ¿Cuándo? Porque hay mucha gente que, como es silenciosa, puede que ni cuenta se den, unos verán así unas lucecitas, como si volteo ahorita y me quedo así lampareado, oír unos ruiditos, pero la mayoría no saben que traen la presión arterial elevada. ¿Cuándo y quiénes deben checarse la presión arterial? Todos. ¿A partir de qué edad? A partir de los 35 años de edad, todos debemos de ir por lo menos una vez al año a checarnos con un médico la presión arterial. Okay. Algo muy importante, de factores de riesgo, el hereditario. Ok. Entonces, si tienes familiares con presión arterial elevada, es factible que tú la vayas a tener. Mi papá tenía, entonces yo tengo que estarme checando la presión arterial. Dime otra cosa que es bien importante. Dicen que una golondrina no hace primavera. ¿Una sola medición de presión arterial tampoco te dice que eres hipertenso o con una tienes? No, son 2 por lo menos. Y hay que tomar en cuenta en qué condiciones se tomaron estas mediciones. Si el paciente está muy estresado, está enfermo, está muy enfermo de alguna otra cosa, no. Tiene que ser en ciertas condiciones, en condiciones basales, digamos. Yo les digo a los pacientes que de repente les tomo la presión cuando llegan al consultorio y está un poquito elevada y se asustan muchísimo. Y sigo platicando, los exploro demás, la vuelvo a tomar y ya bajó. Así es. Porque la presión arterial puede variar, tiene un rango de variedad, ¿verdad? Sí. Que no es peligroso. Yo, por ejemplo, si ahorita se arranca un temblor, seguramente se me subirá un poco la presión. Así es. Yo les digo a mis pacientes que cada latido del corazón, la presión es diferente. Y va a depender mucho del grado de hidratación, va a depender mucho si hicieron un ejercicio, si tienen diarrea, si comieron bien o no, depende si están estresados, si tuvieron un gran susto, ¿no? Un enojo, todo hace que la presión arterial varíe. Entonces, la recomendación que les vamos a dar el día de hoy aquí en Visita de Doctor es que si tienes a partir de qué edad? 35 años. A partir de 35 años pasa a cualquier farmacia, en casi todos lados te miden la presión arterial. Sí. Ahora te tengo una pregunta clave. Hay muchos pacientes que se compran unos aparatitos automáticos. ¿Son iguales que los baumanómetros que aprendimos a usar tú y yo? No son iguales, pero son buenos y nos dan una idea. Lo que sí yo les voy a pedir de favor es que sean los de brazo. Los de aquí de muñeca no son tan exactos. Perfecto, doctora, pues muchísimas gracias. Yo creo que acabas de darnos tips bien importantes, que la gente comprenda lo que es la hipertensión, no la presión arterial, que esa tenemos todos, y que nos cuidemos, porque aparte también si la tratas tempranamente va a ser mucho mejor el resultado y menos daño al corazón, ¿verdad? Pues mil gracias, doctora. Gracias. Bueno, pues ya se nos acabó el programa y nos vemos a la próxima. Esto fue Visita de Doctor. Mil gracias por acompañarnos. Visita de Doctor, lunes a viernes, 1:30 p.m. Participa en Imagen Televisión.